Hola, en este video les voy a platicar sobre las teorías del origen de la vida. Si llegaste a este video, seguramente estás como otra vuelta preguntándote cómo se originó la vida, o tienes una tarea sobre este tema. Te platico, existen cuatro teorías: la teoría del creacionismo, la generación espontánea, la panspermia y por último la teoría quimiosintética, que también se le conoce como de la evolución química. Empezamos con la teoría del creacionismo. Esta teoría inició a principios de la humanidad cuando no existía la ciencia como tal. Entonces, esta teoría se basa en mitos, cuentos y leyendas que fueron transferidas de generación en generación a partir de sus ancestros. Esta teoría nos dice que toda la vida que existe en el mundo fue creada por uno o varios dioses. De hecho, cada civilización contaba con sus propios dioses. En México tenemos a Quetzalcóatl y a Tlaloc, por nombrar algunos. En Grecia tenían a Zeus. En los nórdicos tenían a Odín. Los hindús tenían a Ganesh, los egipcios tenían a Anubis. Y de hecho, hoy en día los millennials tenemos a nuestro propio dios, el dios Goku. Recapitulando, la teoría del creacionismo nos habla que toda la vida en el mundo, y no solo toda la vida, sino que todo el universo fue creado por un ser divino, uno o varios dioses dependiendo de la civilización. La teoría de la generación espontánea surgió a partir de una muy mala observación, ya que esta teoría nos habla de que la vida surgió a partir de algo no vivo. Es por eso que a esta teoría también se le conoce como la abiogénesis, que nos dice que es vida de la no vida. ¿Quiénes fueron los postulantes de esta teoría? Aristóteles fue el creador de esta teoría, de la generación espontánea. Él comentaba que la vida surgió a partir del lodo, del fango, y con ayuda de algo que él nombró la entelequía, que era algo así como una fuerza divina que penetraba en el barro y podía dar u originar vida a partir de algo no vivo. La entelequía es algo así como el vientecito de la Rosa de Guadalupe para generar vida. Incluso había experimentos para reforzar esta teoría. Johann van Helmont, que era un creyente de esta teoría, hizo un experimento. Él comentaba que a partir de ropa sucia, si tú le metías trigo en ella, al cabo de unas semanas encontrabas ratones, o sea, podrías generar vida espontáneamente a partir de seres o cosas sin vida. Como les dije al principio, esta teoría surgió por una muy mala observación. Cuando estas personas se encontraban con organismos muertos, se daban cuenta que de ahí surgían gusanos. Entonces, esto reafirmaba la teoría de la generación espontánea, que nos dice que a partir de algo muerto puede surgir la vida. Francisco Redi no creía en esta teoría, por lo que diseñó un experimento para poder echarla abajo. Él puso en dos frascos un trozo de carne. A uno lo tapó. Al término de varias semanas, el frasco que no estaba tapado surgieron larvas como se veía en la generación espontánea, que de algo muerto surgía vida. Sin embargo, al frasco tapado no salieron larvas de este trozo de carne en putrefacción, por lo tanto Francisco Redi decía que las larvas no eran más que moscas bebés que salían de los huevecitos que las moscas colocaban. Como en el frasco de aquí no pudieron penetrar las moscas, no pudieron entrar, no pudieron depositar sus huevos y por lo tanto no podían salir gusanos espontáneamente. Con el surgimiento de los microscopios y a su vez de la vida microscópica, Needham aprovechó esta oportunidad para reforzar la teoría de la generación espontánea, diseñando este experimento. Él en un matraz colocó un caldo rotativo para que al término de varios días espontáneamente apareciera esta vida microscópica que recién se estaba descubriendo. Sin embargo, Lázaro Spallanzani no estaba de acuerdo con este experimento, por lo que diseñó algo similar. Sin embargo, le puso una modificación. Tapó el matraz para que no se pudiera contaminar de los microorganismos. Lázaro Spallanzani comentaba que estos microorganismos ya habitaban en el aire y que solo caían al caldo y encontraban comida y un hogar calientito para poderse reproducir. Al tapar el matraz, estos seres vivos no se pudieron reproducir y por lo tanto la generación espontánea no podía existir. Sin embargo, los fieles creyentes de esta generación le dijeron a Lázaro Spallanzani que no solo calentó de más, o sea, güey, los quemaste, sino que aparte los tapó, entonces los asfixió. Y no solo eso, sino que no dejó que la entelequía pudiera penetrar a este matraz, originando así la vida. Así que la generación espontánea siguió vigente hasta entonces. No fue hasta que Louis Pasteur, con el invento de su matraz con cuello de cisne, explicara el mismo experimento pero con esta modificación. Él volvió a calentar un caldo nutritivo, pero dejando
este tubo de aquí, este cuello de cisne, para que pudiera entrar la entelequia sin ningún problema. Él decía que en este tubo se iban a quedar atrapados los microorganismos y no podían contaminar este caldo. Por lo tanto, al término de varios días, estos microorganismos no se podían reproducir. Tuvo que romper el matraz, el cuello de cisne, para poder extraer una muestra y analizar al microscopio y darse cuenta que no había ningún microorganismo. Pero a los pocos días, como el matraz ya estaba destapado, empezaron a surgir esos microorganismos, como lo había comentado Lázaro Spallanzani. Es por eso que Louis Pasteur, con este experimento, dio abajo la teoría de la generación espontánea. Tercera teoría, la panspermia. ¿De qué nos habla esta teoría? Es muy sencillo. Nos dice que la vida en el planeta Tierra surgió gracias a una bacteria extraterrestre que venía a bordo de un meteorito y que este meteorito, al chocar con la Tierra, empezó a originar la vida. Esta bacteria empezó a evolucionar en toda la vida que conocemos hoy en día. ¿Quién fue el postulante de esta teoría? Anaxágoras fue quien diseñó la teoría de la panspermia y Arrhenius fue un fiel defensor y creyente de esta teoría. Él comentaba que esto puede ser posible. Sin embargo, esta teoría generaba muchas más preguntas que la simple respuesta del origen de la vida, como cuáles, ¿de dónde provino esa vida? O sea, de esa bacteria, ¿de dónde provino? ¿Cómo sobrevivió al espacio? ¿Y cómo sobrevivió al choque? Esta bacteria, ¿cómo pudo haber sobrevivido tanto tiempo en el espacio? Y al caer en la Tierra, ¿cómo es que sobrevivió y empezó a generar vida? Ahora, si al escuchar esta teoría pensaste en automático que puede ser un extraterrestre, déjame decirte que al nacer en la Tierra eso ya te hace un terrícola, así que no te asustes. Cuarta teoría, quimiosintética o también conocida como la evolución química. Los creadores de esta teoría fueron Oparin y Haldane. Cada uno, por su lado, llegaron a una misma conclusión. ¿Qué nos dicen estos dos? Bueno, ellos se basaron en la atmósfera de la Tierra primitiva, donde comentan que existía el metano, amoníaco, hidrógeno, dióxido de carbono, ácido cianhídrico y el vapor de agua. Estos elementos químicos eran abundantes en la Tierra primitiva, en la atmósfera de la Tierra primitiva, y esto, más los choques eléctricos de las tormentas que existían en aquel entonces, más la radiación del Sol, hicieron que estos elementos químicos se sintetizaran y formaran elementos mucho más complejos. Estos, con las lluvias, al caer en el agua, formaron muchos más elementos químicos gracias a que había elementos químicos en el agua que pudieron fusionarse con ellos. Una vez en el agua, estos elementos químicos empezaron a formar elementos mucho más complejos y empezaron a existir las primeras moléculas orgánicas, como los monómeros, los polímeros, algo que ellos llamaron protobiontes, que era algo antes de la vida, y el primer ser vivo a los que ellos llamaron coacervado. Este coacervado fue el primer ser vivo en el planeta Tierra. El coacervado era como una gota de agua, pero que con una membrana plasmática muy primitiva que ya podía diferenciar su interior de su exterior. Así que a partir de este coacervado empezaron la evolución química, ahora ya es una evolución biológica para formar los seres vivos como hoy los conocemos en el planeta Tierra. Y así se originó la vida en nuestro planeta. Stanley y Harold, estos dos científicos, al leer la teoría de la evolución química, se dieron cuenta que podían replicar esta teoría con un experimento. Dijeron, quiero intentarlo. Ellos, con matraces y tubos, diseñaron la atmósfera primitiva, calentaron agua para que se hiciera vapor, le agregaron los elementos químicos que existían, más choques eléctricos y enfriamiento. Al término de esto, podían conseguir aminoácidos, podían sintetizar elementos químicos simples a partir de vapor de agua, choques eléctricos e enfriamiento a elementos químicos mucho más complejos como los aminoácidos. Es por eso que hoy en día la teoría quimiosintética o de la evolución química es la teoría más aceptada acerca del origen de la vida, ya que tiene este experimento para sustentarlo. En pocas palabras, la teoría quimiosintética nos dice que somos elementos muy chingonamente sintetizados que evolucionamos a partir de elementos simples a elementos complejos y después a seres vivos. Si te gustó este video, por favor suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente video. Gracias.